Hola clase de tercer año, bienvenidos a más una clase de español. Vamos a ver esta semana sobre los textos y estudio de textos, un poquito de vocabularios e interpretación de texto para que ustedes puedan entrenar la lectura y un poquito de traducción y también un poquito de la escrita de español, portugués y también portugués-español, ¿sí? Esta semana entonces vamos a estudiar un texto que se llama La Amazonia, ¿sí? Yo quiero que ustedes tomen nota de palabras que ustedes no sepan el significado y cualquier duda que ustedes tengan, ustedes llamen en los grupos, ¿sí? Y pueden tomar nota también de resumen, ¿sí? De los textos. Pasemos entonces a ver una imagen, ¿sí? De acuerdo con esta imagen, ¿sobre qué temas podremos tratar a continuación? Elaborar hipótesis. Entonces acá, muchachos, yo les puse una imagen de un globo del mundo o de la Tierra, ¿sí? Y adentro de este globo, de esta Tierra o del planeta, ¿no? Hay algunas cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas son esas que están ahí en esta imagen? Tenemos ahí a principio una imagen del Cristo con la naturaleza, el sol. Al lado izquierdo tenemos montañas, animales, ríos, también podría ser lagos, ¿no? Animales también al lado derecho, como un mar, también forestas, la selva y abajo también, ¿no? Hay plantas, hay mucho verde, también hay una imagen de, creo que son manos, ¿sí? Con plantaciones. Entonces, ¿qué podría ser un texto que trata del mundo y de animales, forestas, mares, ríos, plantas, ¿no? El Cristo, que también es una maravilla del mundo, ¿no? En Río de Janeiro. Y aquí arriba hay una lámpara como si fuera algo de idea, por ejemplo. Entonces, aquí ustedes podrían responder que sería la naturaleza o sobre animales, sobre biodiversidad, sobre medio ambiente, también, ¿no? Todo podría ser, ¿sí? Entonces, a ver de qué tratará el texto a seguir. Aquí en el texto hay una imagen de Brasil sacada por NASA, donde está demarcado de amarillo toda una región, ¿sí? Pueden observar. Esa región es conocida como la Amazonia. No hay nada más que Brasil, pero otros lugares también. Se pueden notar, Brasil está adentro, pero no es solo Brasil. Entonces vamos a leer el texto. La Amazonia es una vasta región de la parte central y septentrional de América del Sur, que comprende la selva tropical de la cuenca del río Amazonas. Es el bosque tropical más extenso del mundo. Se considera que su extensión llega a los 6 millones de kilómetros cuadrados, repartidos entre 8 países, de los cuales Brasil y el Perú poseen la mayor extensión, seguidos por Colombia, Bolivia, Ecuador, Guyana, Venezuela, Surinam y Guayana Francesa. La Amazonia destaca por ser una de las ecorregiones con mayor biodiversidad en el mundo y el 11 de noviembre de 2011
fue declarada una de las 7 maravillas naturales del mundo. Desafortunadamente, las selvas han sido objeto de clareos y talas indiscriminadas desde los tiempos más antiguos, y su destrucción se ha disparado en los últimos 400 años, lo que está reduciendo rápidamente su área por todo el mundo. En la década de los 90, se estima que hubo una reducción anual de 58.000 kilómetros cuadrados. El 14% de la superficie de la Tierra estaba cubierto de selvas primarias. En la actualidad, este porcentaje se ha reducido tan solo al 6%, y al ritmo actual de deforestación, estas habrán desaparecido alrededor del año 2050. Las selvas primarias son reemplazadas por vegetación secundaria de crecimiento rápido, pero de menor valor desde el punto de vista de la conservación de los ecosistemas. Los biólogos consideran que gran cantidad de especies están siendo abocadas a la extinción, posiblemente más de 50.000 al año, debido a la eliminación de su hábitat. Entonces acá, chicos, ustedes pueden sacar las palabras claves para comprensión de ese texto que vamos a pedir aqui em los ejercícios. Mas a tradução desse texto vem falar um pouco que a Amazônia é uma vasta região, né? Vem contar sobre a Amazônia e tudo que se passa, né, ultimamente. A Amazônia é uma vasta região da parte central e setentrional da América do Sul, que compreende a selva tropical das bordas, né, lá das margens do rio Amazonas. É o bosque tropical ou floresta, né, mais extensa do mundo. Se considera que a sua extensão chega a 6 milhões de quilômetros quadrados, repartidos entre 8 países, dos quais Brasil e Peru possuem a maior extensão, seguidas por Colômbia, Bolívia, Equador, Guiana, Venezuela, Suriname e Guiana Francesa. A Amazônia se destaca por ser uma das ecorregiões com maior biodiversidade do mundo, e no dia 11 de novembro de 2011 foi declarada uma das 7 maravilhas naturais do mundo. Infelizmente, as selvas, né, as florestas, têm sido objetos de derrubadas e desmatamentos indiscriminados desde os tempos mais antigos, e sua destruição tem disparado nos últimos 400 anos, o que está reduzindo rapidamente sua área por todo o mundo. Na década dos anos 90, se estima que houve uma redução anual de 58.000 quilômetros quadrados. 14% da superfície da Terra estava coberta de selvas primárias. Na atualidade, essa porcentagem se reduziu somente a 6%. E pelo ritmo atual de desmatamento, né, de florestamento, essas desaparecerão ao redor do ano de 2050, aproximadamente no ano de 2050. As selvas primárias, as florestas primárias, estão sendo substituídas por vegetação secundária de crescimento rápido, mas de menor valor do ponto de vista de conservação dos ecossistemas. Os biólogos consideram que grande quantidade de espécies estão sendo ameaçadas de extinção, possivelmente mais de 50.000 por ano, devido à eliminação do seu habitat. Então, isso aí também não é nenhuma novidade, né, pessoal? Que a Amazônia vem sendo reduzida e faz parte também de muitos países que falam espanhol. Então, é uma preocupação geral e global sobre o meio ambiente, sobre a Amazônia, essa questão do desmatamento, das derrubadas das árvores, enfim. Então, esse texto é um texto informativo, né, que vem mostrar dados a respeito do que vem acontecendo nas últimas décadas, tá certo? Então, seguindo para a interpretação de texto, vamos lá. Cuestiones. Vea el texto y selecciona palabras que te parezcan claves para su entendimiento. Utiliza el diccionario si es necesario.
te sugerimos algunas: reemplazar, clareos, servas primárias e tabas. Aqui nessa atividade, o que está pedindo para vocês? Para que vocês busquem lá no texto palavras que sejam palavras-chave para o entendimento desse texto, ou seja, palavras que se você bater o olho, você vai saber do que se trata aquele texto. Então, o que você acha que são informações principais do texto que te ajudam a identificar, né, o assunto? Então, vocês podem usar as palavras que vocês quiserem aí, não há uma resposta correta. Apenas para que vocês saibam que tanto no Enem quanto no vestibular, quando vocês forem ler algum tipo de texto, você não precisa saber a tradução dele por completo. Se você pegar as palavras-chave, palavras principais, e buscando as que vocês tenham a tradução, no caso que você saiba, você consegue entender o contexto daquele texto sem lê-lo completamente. Então, é isso que eu quero de vocês. Então, leiam novamente o texto em espanhol e tire deles lá palavras em espanhol, logicamente, que ajude a identificar do que se fala, né, esse texto. Na questão número 2, aqui é para que vocês façam a interpretação e façam a compreensão desse texto, colocando verdadeiro ou falso. Então, a partir da leitura do texto, aqui há algumas afirmativas. La Amazônia es la floresta equatorial mais extensa del mundo. A Amazônia é a floresta equatorial mais extensa do mundo. En poco más de 2 décadas, el área de la superficie de la tierra cubierta de selvas primarias se ha reducido a menos de la mitad. Em pouco mais de 2 décadas, a área da superfície da terra coberta de selvas ou florestas, né, primárias se reduziu para menos da metade. La Amazônia, declarada el 11 de noviembre de 2011, una de las 7 maravillas naturales del mundo, llegó a tener hace 400 años 6 millones de kilómetros cuadrados, superficie hoy ocupada por Brasil y otros 8 países sudamericanos. A Amazônia foi declarada no dia 11 de novembro de 2011 uma das 7 maravilhas naturais do mundo. Chegou a ter, faz 400 anos, 6 milhões de quilômetros quadrados, superfície hoje ocupada pelo Brasil e outros 8 países sul-americanos. Aunque la vegetación secundaria reemplace las selvas primarias, la conservación de los ecosistemas queda comprometida, ya que se eliminan muchos habitats, favoreciendo la extinción o cambio absoluto de muitas espécies. Ainda que a vegetação secundária seja substituída pelas florestas primárias, a conservação dos ecossistemas ficou comprometida, já que se eliminou muitos habitats, favorecendo a extinção ou mudança absoluta de muitas espécies. La eliminación del hábitat natural de millares de especies debido al cambio de vegetación primaria y secundaria está provocando la extinción de más de 50.000 especies al año. A eliminação do habitat natural de milhares de espécies devido à mudança da vegetação primária e secundária está provocando a extinção de mais de 50.000 espécies por ano. Então, essa letra D e essa letra E são praticamente complementares uma à outra, né? Se você ler as informações no texto, você vai identificar se é uma afirmativa verdadeira e se é uma afirmativa falsa, tá certo? Então, como é importante que vocês façam, pessoal? É importante que primeiro vocês compreendam o texto em português e também as questões em português para que fique mais fácil de vocês responderem isso daí, tá legal? Com relação a essa questão número 1, vocês podem também, além de escrever em espanhol, vocês podem também colocar em português, né? Palavras como biodiversidade, Amazônia, ecossistema, extinção, animais, enfim, tudo que condiz com o meio ambiente, né? Que está escrito aí no texto, são palavras-chave. Por último aí,
vocês irão fazer ustedes van a hacer ahora la traducción del texto. Así, ustedes pueden tener el texto listo en el cuaderno, pueden tener informaciones a más y después, en el momento de la corrección de las tareas, queda más fácil para ustedes entender y comprender las respuestas que ustedes van a poner tanto en las actividades de las palabras clave, cuanto en las actividades de verdadero o falso, ¿sí? Entonces, no es necesario que ustedes tomen nota del texto en español, solo en portugués. Entonces, no hay necesidad de poner el texto en su integralidad. Si quieren tomar el texto y copiarlo todo en portugués, mejor. Pero pueden hacer también un resumen, ¿sí?, de los párrafos que está en la lista en portugués para que ustedes comprendan mejor, ¿sí? Bueno, entonces vamos a terminar por acá esta clase. No dejen de ver las listas y también de hacer las actividades en el día, ¿sí? Y si hay dudas, ustedes pueden llamarme en los grupos, ¿está bien? Hasta la próxima semana, chicos. Muchas gracias a todos que vieron esta videoclase. Y bueno, dedicación y buenos estudios para ustedes. Bye, bye. Mis fieles amigos, ¿qué les puedo decir? Si hay un lugar que es sinónimo de vida y biodiversidad, esa es la Amazonía. Con 7 millones de kilómetros cuadrados, la convierte en la selva tropical más extensa del planeta, abarcando 9 naciones sudamericanas, en donde Brasil se adjudica nada menos que el 60% de esta. La Amazonía es el hogar de una gran riqueza de fauna y flora, y para que se hagan una idea, un estudio hecho en la selva amazónica en Ecuador encontraron nada menos que 1100 especies de árboles en tan solo un cuarto de kilómetro cuadrado. Además, hay que agregar que muchas millones de especies no han sido descubiertas por los científicos aún. Fascinante. Aquí les va un dato curioso. ¿Qué pasa si les dijera que existe una relación vital entre la Amazonía y el desierto del Sahara? Bueno, yo quedé asombrado cuando me enteré. Más del 56% de la arena que fertiliza a la selva amazónica viene de un lugar llamado la Depresión de Bodele, que está en un país llamado Chad, en África. En esta depresión, que antiguamente había un mega lago, se originan grandes tormentas de arena durante al menos 100 días al año. Esta arena viaja ayudada por el viento grandes distancias, mejor dicho, enormes distancias, que incluso llegan a Sudamérica. Esta arena contiene fósforo, el cual es importante para el crecimiento de las plantas. En resumen, más de 50 millones de toneladas de arena cruza el océano Atlántico cada año. Sorprendente. Ahora nace preguntar, ¿cuál es la importancia de la Amazonía para el planeta? Primero hay que empezar con que la Amazonía es atravesada por el río más caudaloso del mundo, el majestuoso río Amazonas, el cual excede los 200.000 metros cúbicos de agua por segundo. Además, en este río circula más del 15% del agua dulce del planeta. Impresionante. Me gustaría aclarar, eso sí, uno de los mitos más extendidos sobre la Amazonía. Pese a ser un gran regulador de dióxido de carbono y productor de oxígeno, la selva amazónica no es el pulmón del planeta. El verdadero pulmón es el gran arrecife de coral en el noreste de Australia. Ahí es donde se produce la mayor cantidad de oxígeno del planeta. La importancia de la Amazonía radica en la regulación del clima, no solo de Sudamérica, sino que del planeta entero. La Amazonía garantiza la estabilidad del clima mundial, pues permite la regulación de las lluvias al mantener y posibilitar continuamente el ciclo del agua, razón por la cual es un ambiente caluroso y muy húmedo, pues constantemente la acción del sol con su temperatura superior a los 25 grados Celsius genera que el agua se esté evaporando para formar nubes
que aportarán con lluvias inclusive en otros lugares del planeta. Así de importante es la Amazonía. Lamentablemente hay que decirlo, la selva amazónica se encuentra amenazada por diversos tipos de presiones que arriesgan su estabilidad. En diferentes puntos de la Amazonía se están generando aperturas de selva para la extracción de sus recursos tanto minerales, tales como el cobre, el oro, el coltán, el uranio, etc., y naturales, como madera y fauna exótica. Hay que agregar además la gran deforestación para la creación de campos para actividades agropecuarias, como el pastoreo de ganadería bovina, entre otros. Todo este daño que está sufriendo la Amazonía y que ha causado la pérdida de 140 millones de hectáreas de bosque ponen en serio riesgo la producción de agua dulce y la regulación del clima mundial. También hace peligrar la posibilidad de encontrar especies de plantas con potencial para la medicina y la cura de muchas enfermedades. Proteger esta región del planeta es de suma importancia. Muchas organizaciones han estado haciendo lo posible por protegerla, pero los intereses económicos de países o grandes inversionistas suelen tener, lamentablemente, la prioridad. Si te ha gustado este video, dale me gusta, compártelo y suscríbete para más. Muchas gracias.